Vamos a colocar nuestro escudo acá. Se oyen muchas noticias de guerras a nivel mundial, ¿cierto? En Asia, en Europa. Y ayer oí algo de un país en Sudán. No sé dónde queda, pero guerra. O sea, siempre hay guerras. Rumores de guerra, dice la palabra. Y vemos que todos ya tienen su boletín. ¿Todos ya tienen el boletín? ¿Sí? Mira aquí, por favor, allá. Vemos que el título de esta serie, va a haber una serie, se llama, ¿qué? La batalla de fe total. La batalla de fe total. Así se llama esta serie. En el capítulo 6 de Efesios vamos a hablar de una guerra, pero va a ser una guerra espiritual. Una guerra entre la luz y las tinieblas. Una guerra entre lo bueno y lo malo. Entre el cielo y el infierno. Y entre Cristo y Satanás. Aunque de pronto a algunos no nos guste este tema o no queremos hacer parte de ello, no podemos darnos el lujo de estar desinteresadamente o de pronto ignorante de este tema. Peor aún, no nos podemos colocar en una parte neutral. Porque cuando hay una guerra de un bando y del otro y usted está en el medio, es donde más va a correr peligro. Tenemos que tomar una decisión. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer en Efesios 6. Leer la palabra de Dios en Efesios 6, versículo 10 al 18 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas. En otras versiones dice artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre de la gloria, ponemos esta predicación en tus manos, para que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas, y que la palabra tuya corra y sea glorificada en cada una de las personas que van a oír esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Nosotros como creyentes, no como una persona de afuera, sino como creyentes, tenemos un enemigo. Y debemos conocer ese enemigo como creyentes.
Aquí dice en este versículo, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, en el versículo 11, ¿contra qué? Las acechanzas, artimañas del diablo. El diablo es ¿quién? Nuestro enemigo. Y tal vez es un personaje que hemos caricaturizado. No lo vemos muy caturesco y que nos hace dar risa. Pensamos que es como un personaje medieval de la antigüedad, pero también lo ponemos como por ejemplo el emblema de un equipo. Dice los diablos rojos, ¿cierto? O los demonios azules. Entonces lo ponemos como ese emblema. Y de pronto también hay algunos alimentos que se identifican como el jamón, carne de diablo o el jamón del diablo, ¿cierto? Y decimos es que es diabólicamente rico, ¿cierto? Y a veces lo identificamos o lo disfrazamos como un hombre vestido de rojo y con un trinche en la mano, buscando a ensartar los que estén descuidados, ¿cierto? Y esta es la caricatura que hemos hecho del diablo. Lo vemos como algo muy caricaturesco. Pero la Biblia nos dice y nos habla de un personaje real y poco risible. El propósito de él es poner un velo de oscuridad en cada creyente y hacernos creer que es solo imaginación y aún hacernos creer que ni existe. Eso es el objetivo de él. Y él está dispuesto que todos nosotros le adoremos y que pertenezcamos a él. Y por ello debemos saber que es un enemigo real. Un enemigo que existe y es real. Aquí habla en este versículo de artimañas. El diccionario dice, artimaña se refiere a un medio hábil y engañoso para conseguir algo. ¿Un qué? Medio hábil y engañoso. ¿Algunos nos han engañado en algún negocio alguna vez? No alcen la mano. Yo sé que a veces hemos caído. Para conseguir algo como una trampa, un truco o artificio. Por su parte, acechanza es un engaño o trampa que se utiliza específicamente para hacer daño a alguien, a menudo de forma planificada. Nuestro enemigo, el diablo, planifica las cosas y él tiene ayudadores. Por eso en el versículo 12 dice que nuestra lucha no es contra ¿qué? Carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Es una legión. Él está armado. Él tiene sus ayudantes. Y en el versículo 13 dice, por tanto tomad la armadura para que podáis resistir ¿qué? El día malo. Tomad la armadura para resistir el día malo. Esta armadura se refiere de una forma metafórica o comparativa con la armadura del soldado romano, o aún con nuestros soldados. Más o menos nuestros soldados utilizan casi una armadura también para defenderse. Y es comparada esta armadura con la protección que Dios nos da a los creyentes, para protegernos y para resistir espiritualmente todos los ataques del enemigo. Y dice que en el día malo, ¿cierto? ¿Para resistir qué? Para que poder resistir el día malo.
Y el día malo se refiere ¿a qué? A los momentos difíciles, dificultades, momentos de tentación, de prueba en la vida cristiana. Hay pruebas. Los apóstoles en un pasaje de la Biblia se subieron al arca con el Señor Jesús, ¿cierto? Pero vino una tormenta. Y nosotros como cristianos, como creyentes, nos vamos a subir en la barca, pero esta barca no va a ser un crucero todo pacífico. Va a haber también tentaciones, dificultades, pruebas en nuestra vida cristiana. Y vamos a ver los componentes de esta armadura. Vamos a verlos rápidamente, no vamos a estar explicando demasiado profundo, solamente uno. El cinturón de la verdad. Cuando habla del cinturón, es el soldado romano se colocaba un cinturón para que le arropara y le corrigiera todo su vestimenta, ¿cierto? Era ancho. Cuando dice verdad, el sinónimo de verdad viene a ser honestidad e integridad. Nosotros debemos decir la verdad. ¿Somos honestos e íntegros? Debemos decir la verdad. Debemos amar la verdad. Debemos predicar la verdad. Jesús es verdad. Satanás es mentira. ¿Estamos viviendo una vida con integridad, con honestidad? Tanto en las cosas grandes como en las pequeñas, ¿estamos viviendo esa vida honesta e íntegra? Otro componente de esta armadura es la coraza de la justicia. La justicia es la pureza del creyente. Es no haber pecado, no seguir pecando, apartarnos del pecado, arrepentirnos de ese pecado si no lo hemos hecho. Esa armadura del soldado era como entretejida con cosas de hierro para proteger ¿qué? Todas las partes vitales del cuerpo. Es exactamente lo mismo que usan nuestros soldados, nuestros policías, ¿cierto? Que usan ¿un qué? Un chaleco antibalas para proteger los pulmones, el estómago y especialmente el corazón. Ese es un implemento grande, un componente para la armadura, para proteger el corazón. El mismo Señor Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Recordamos que no es nuestra justicia. A veces queremos tomar la justicia por nuestras manos, ¿cierto? No es nuestra justicia, sino la justicia de Cristo es y será nuestra única fuente de justicia. Otro componente es el calzado del Evangelio, de la paz. Si hay honestidad, si hay tranquilidad en el creyente, si hay justicia de tener una vida pura del creyente, pues va a haber tranquilidad. Va a haber tranquilidad en el creyente. El calzado, si vemos el calzado en muchos deportes, cambia, ¿cierto? En el fútbol tiene taches, en el golf, en todo el calzado, en diferente deporte es diferente. En el soldado tenía que tener buen agarre. En los soldados tienen hasta, o en las empresas tienen hasta botas de punta de acero, llama uno, para evitar accidentes. Entonces, el calzado da estabilidad y preparación y protección. O sea, que representa una vida fundamentada y fundada en el Evangelio.
lista para avanzar en cualquier terreno. Cuando tú te colocas el calzado del Evangelio de la Paz, es para andar en cualquier terreno. ¿Andar a qué? Equipando al creyente para llevar las buenas nuevas de salvación, de paz en el Señor Jesucristo. Otro, y es el que vamos a hacer más énfasis hoy, es el escudo de la fe. El escudo protege de los ataques directos, como vimos aquí en la obra de los niños, dudas, temores, acusaciones, desconfianza, permitiendo confiar en la fidelidad de Dios. Otro componente es el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Los soldados los vemos con casco, ¿cierto? ¿Para proteger qué? Los pensamientos y la mente. Recordando que nuestra esperanza es la salvación y la victoria final sobre el mal. Y por último tenemos la espada, ¿no? La espada del Espíritu, que es, como dijo la niña, ¿es qué? La palabra de Dios. Es un arma ofensiva que tiene el creyente y se utiliza para discernir la verdad, resistir las tentaciones y atacar al enemigo. Pero hay una cosa adicional, es la oración como complemento. Y la oración como complemento es muy importante porque permite al creyente estar conectado con Dios y recibir su fuerza, instrucciones y guía. Sin oración, la armadura pierde eficacia. ¿Sin oración qué? La armadura pierde eficacia. O sea, la oración es la comunicación. ¿Con quién? Con nuestro comandante, que vamos a ir a la batalla. Vemos que los soldados usan ¿qué? Radios, walkie-talkies, todo ello, comunicándose ¿con quién? Con el comandante. Y la oración es eso, el estar conectados con nuestro comandante, quien es nuestro guía. Dios no nos llamó a hacer esta guerra desnudos, nos ha dado esta armadura, pero debemos vestirla completa debemos de vestirla. Y caminar como caminaron los héroes de la fe, no con fuerzas humanas, sino con una fe total en Dios, que Dios daría la batalla. Zacarías 4:6b dice: no depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Dios Todopoderoso. Por eso entonces, en el día de hoy, esta predicación la hemos titulado Levanta el escudo de la fe. Levanta el escudo de la fe. Y vemos en el versículo 16 que dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí el apóstol Pablo nos exhorta a tomar el escudo de la fe como parte de la armadura de Dios. Pablo nos presenta la armadura de Dios como una herramienta espiritual indispensable, pero cuando dice sobre todo tomad el escudo de la fe, ¿sabe a qué se está refiriendo? ¿A qué se está enfatizando Pablo? A una verdad que sin fe no podemos resistir los ataques del enemigo. ¿Cuál es la verdad? Sin fe no vamos a poder resistir los ataques del enemigo. Entonces vamos a ver 4 verdades espirituales acerca de este versículo. Vamos a ver 4 verdades espirituales acerca de este versículo 16 que dice: y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo.
Lo primero, la primera verdad es que la fe es prioridad. La fe es prioridad. Cuando dice ahí en ese versículo, sobre todo, ¿qué nos indica? Que está encima, ¿cierto? Sobre todo. O sea, la expresión sobre todo nos muestra la importancia suprema de la fe. No es una cosa opcional, no es secundaria. Lo que sí vemos es que la fe es la base para usar el resto de la armadura espiritual. ¿La fe es qué? La base para usar el resto de la armadura. Es lo primordial. Es lo básico. Dice, la fe es prioridad, prelación, primacía. ¿Qué significa eso? Dice superioridad, ventaja o excelencia de algo que algo tiene con respecto a otra cosa de su especie. Hay prioridad. Y en Mateo 6:24, en la Reina Valera, dice las prioridades de la vida. Hay prioridades. La fe es prioridad en esta armadura, pero hay prioridades en la vida. Dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrece a uno o amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. La fe es prioridad y uno debe tener en la vida prioridades. O estoy con Dios o estoy con el mundo. No hay más. Un ejemplo lo vemos con Moisés. Hebreos 11:24 al 27 dice, fue por fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los placeres momentáneos. ¿Renunció a qué? A disfrutar los placeres momentáneos. Sabía que en esta vida todo es como pasajero. Yo no he visto el primer entierro que vayan los camiones detrás diciendo Rojas Trasteos o Rojas Sabana. Es momentáneo. Dice, disfrutar los placeres momentáneos del pecado. Considero que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. ¿Qué significaba Egipto? Esclavitud, ¿cierto? ¿Cuántos han querido salir de la esclavitud? ¿Cuántos van a renunciar a vivir en la esclavitud de la pornografía y de las cosas los placeres de esta vida? Pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa. Tenemos que tener la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto. Sin temer el enojo del rey, siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en lo invisible. Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Poner nuestros ojos en Jesucristo y andar por el camino que es. Entonces, ¿es tu fe el primer lugar en los planes para ti? ¿Para tu vida? ¿Es tu fe en primer lugar para los planes que quieres para tus hijos? Claro, uno quiere lo mejor para nuestros hijos y quiere que salgan adelante y que sean exitosos. Pero ante ello, lo primordial es ¿qué? La fe. Hay que anteponer la fe a nuestros propios planes. Segundo punto, la fe es activa.
La fe es con acción. A mí me fascina esto. Dice, tomad, tomad, empuñe, agarre. La fe es activa, es de acción. A mí me fascina esto porque con mi esposa nos casamos en una iglesia que se llamaba Fe en Acción. Y eso lo llena a uno, ¿cierto? Tener una fe en acción, de ir para adelante. La fe no es pasiva o meramente teórica. Hay muchos que saben mucha teoría de la Biblia. Hasta Satanás, ¿cierto? Sabía cuando en las tentaciones le citaba Biblia al Señor. No, la fe no es teórica. No es un sentimiento. La fe se debe tomar, empuñar, levantar. Porque la batalla espiritual, ¿sabe qué exige? Acción. Tomad. La fe es activa. Y vamos a ver ejemplos bíblicos de la fe activa, de la fe en acción. Uno de los personajes bíblicos fue Noé. Noé construyó un arca. ¿Basándose en qué? Únicamente en la palabra de Dios. Demostrando una fe activa. O sea, Noé comenzó a construir un arca en fe, porque Dios se lo dijo. ¿La gente qué? La gente se burlaba. Está loco. ¿Cuántos nos han tratado a nosotros de locos? Por creer en la palabra de Dios. O muchas veces nuestros amigos nos decían, no, es que ustedes, ya con usted no contamos porque a usted le lavaron el cerebro, ¿cierto? Y verdaderamente sí necesitábamos que nos lo lavaran porque andábamos muy mal. Entonces la fe es activa. Noé, con una obediencia y un esfuerzo físico, a pesar de las ausencias de lluvia, porque ni había nubes, no existían, él, por fe, la puso en acción, hizo la barca, creyéndole la palabra de Dios. Otro personaje, Abraham, confió en la promesa de Dios de tener una descendencia. ¿A pesar de qué? De su edad y de la esterilidad de Sara. Él confió en Dios, confió en la promesa que tenía Dios y demostró que la fe se activa según las promesas de Dios. Josué, otro personaje. Si leemos el capítulo 6 de Josué, nos habla de ¿qué? De los muros de Jericó. Dios le dio una estrategia hasta absurda, ¿cierto? Porque pues todo guerrero es con las armas. No, le dijo, marchen 7 vueltas alrededor de las murallas, alrededor de los muros, y toquen las trompetas. ¿Y qué pasó? Se derribaron los muros. Josué tomó fe activamente, en acción, obedeciendo sin cuestionar al Señor, sin cuestionar los muros, cayeron sin cuestionar a Dios. ¿Cuántas veces cuestionamos a Dios? ¿Cuántas veces decimos, verdaderamente eso sí es como ridículo? Ir a tal parte a compartir o hacer esto o lo otro, es como ridículo, pero el Señor es el que nos manda. Y la acción es ir a hacerlo, tomar la acción. En Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. O sea, ¿cómo estás usando tu fe? Hazte esa pregunta. ¿Vas y tomas acción o la confiesas únicamente? Y empiezas a orar, Señor, yo quiero ese trabajo, tú me prometiste que me ibas a dar ese mejor trabajo, ese trabajo que vi allá en ese periódico, en esa
en ese anuncio, lo que sea, yo quiero por fe, Señor, yo quiero por fe. Pero si no tiene la acción de pasar una hoja de vida, ¿cómo le va a responder el Señor? Y así sucede con muchas cosas. Entonces, ¿estás usando la fe o solamente la estás confesando? Sí, nosotros confesamos de que tenemos fe, pero hay que ponerla en acción. Otra parte de este versículo, y es un tercer punto, es que la fe es defensa. Nos habla el escudo de la fe. El escudo del soldado romano, el que iba a la guerra, era grande. Habían dos escudos, uno pequeño, que era el redondo, que eran los que guardiaban ahí, estaban de guardia, pero el que iba a la guerra era un escudo grande. Tenía más o menos 1 metro con 7 centímetros de alto y 80 centímetros de ancho. O sea, que cubría todo el cuerpo del soldado. Así también nuestra fe debe ser amplia, firme, suficiente y activa. La fe no es solamente creer. Bueno, sí, cuando enseñamos acerca de la fe, decimos que es sinónimo ¿de qué? De creer. Pero no es solamente creer, sino confiar, obedecer y permanecer. Confiar, obedecer y permanecer. Y este escudo representa la práctica diaria de confiar, de obedecer a Dios, a sus promesas, a su verdad, y funciona como una barrera protectora que nos defiende de las dudas, de los miedos, de los ataques espirituales, del enemigo, que intentan desanimarnos y apartarnos de Dios. En 1 Juan 5:4 dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. ¿Sabían que en este mundo hay maldad? Pero aquí hace específicamente un llamado ¿a quién? A los hijos de Dios. Vencen a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de ¿qué? De nuestra fe. ¿Qué está usando como defensa? ¿Qué usas como defensa? ¿Tus fuerzas? Yo lo hago, yo fui el que estudié, yo tengo el cartón allá, yo fui el que hice y deshice. ¿O tu fe? La fe puesta en defensa. Y un cuarto punto de estas verdades cristianas es que la fe es eficaz y es total. La fe es eficaz y es total. Dice ahí en el versículo, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué son los dardos encendidos del maligno? Pues son dardos encendidos en flechas con puntas ardientes. Y muchos hemos visto las películas, ¿cierto? Que lanzaban un poco de flechas encendidas. ¿Y qué era lo que hacían esas flechas? Pues provocar incendios, caos. Pero tenemos flechas que lanza el enemigo espiritualmente. Vemos cada una de ellas. Dudas. Una flecha son las dudas. ¿Será que esto sí me sale? ¿Será que empiezan esas dudas? Ha orado, pero el enemigo lanza esas flechas, esas dudas. ¿Y será que sí me puedo matricular en esto? ¿Será que puedo hacer lo otro? Temores. Temores. Hay gente que le tiene temor, miedo a hacer un emprendimiento, a empezar algo nuevo. Y empieza esas flechas a poner temor en su vida. ¿Será que lo puedo hacer?
las dudas y empieza ese temor. ¿Será que quiebro, pierdo la plata, esto y lo otro? Otra flecha puede ser las acusaciones. No, sobre todo los amigos, ¿no? No, usted no lo va a hacer. No, usted no va a poder. Y empiezan a como acusarlo, ¿no? No se meta en eso. Otra flecha, tentaciones. Otra flecha, desánimo. Porque todo emprendimiento y toda cosa que se comience tiene un ciclo para que empiece a funcionar. Y si no empieza a funcionar inmediatamente como yo quiero, me desanimo. No, tiene que seguir adelante. O las mismas personas lo desaniman a uno. Otro dardo, la confusión. ¿Lo hago, no lo hago? ¿Será que sí me meto, no me meto? No, ir con una certeza, una fe de que es eficaz y va a ser una fe total. El enemigo lanza todos estos dardos. Primero para afectar nuestra mente, ¿cierto? Siempre está atacando nuestra mente para atacar nuestra voluntad, las decisiones que tenemos que tomar y afecta nuestras emociones, todas estas dardos. Pero sabemos que la fe total en el Señor apaga todos esos dardos. Y tenemos ejemplos bíblicos de una fe total que apagó esos dardos del enemigo. Un ejemplo, pues Abraham apagó el dardo de la duda. Romanos 4, 20, 21 dice, ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo. Uy, tremenda palabra, ¿no? Ante la promesa de Dios, ¿qué? No dudó. ¿Como quién? Oh, como un incrédulo. Sino que se reafirmó en su fe total. Y dio gloria a Dios plenamente convencido. Plenamente, medianamente, no, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Lo que había Dios prometido. El mismo pasaje en Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay que creerle a las promesas que Él tiene acá. Está lleno de promesas. Entonces, ¿cuál fue el dardo que el enemigo le envió a Abraham? Duda. ¿Duda de qué? De la promesa que iba a tener un hijo. ¿Y cuál fue el escudo que levantó Abraham? Una fe total en que Dios cumple lo que promete. Dios lo cumple. Dios lo cumple. Otro ejemplo lo tenemos en Daniel. Apaga el dardo del miedo. Vimos en prédicas anteriores que el rey sacó un edicto y todo ello, ¿cierto? Y Daniel fue echado al foso de los leones. Y cuenta la historia que llegó el rey, se arrimó a la cueva y dijo, Daniel, ¿aún vives? Y Daniel le responde en Daniel 6:22, mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. El miedo, cuando nos hacen un dictamen médico sobre toda esa palabra tremenda, cáncer. ¿Y viene qué? Esa duda, ¿qué? El miedo a la muerte, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue el dardo que envió el enemigo a Daniel? Miedo ante la amenaza de muerte. Pero ¿cuál fue el escudo que levantó a Daniel? Fe en que Dios lo libraría. Y sabemos que no importa lo que el enemigo quiera,
hacernos en nuestras vidas, debemos saber que levantamos el escudo de la fe y Dios nos va a librar de todo ataque del enemigo. Tenemos otro ejemplo, la mujer sirofenicia. Ella apaga los dardos de rechazo. Mateo 15, 22 al 28 dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela. Está molestando mucho, ¿cierto? Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórrame. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El ataque de este dardo fue ¿qué? Sentirse rechazada. Sentirse rechazada. ¿Cuántas veces nos hemos sentido rechazados por el jefe, por el amigo? ¿Cuántas veces nos hemos sentido rechazados los jóvenes de los mismos compañeros de colegio, de universidad? Hoy está de moda el bullying y hace que esos dardos de rechazo lleguen y martillen y dañen las emociones de los muchachos. El dardo del enemigo, de rechazo del jefe. No, es que usted no hace las cosas bien. No me gusta su trabajo. Y aún no sabemos si en el pasado tenemos un rechazo desde el vientre de nuestros padres. No sabemos cómo fuimos concebidos, si en amor, en odio, en violación, no se sabe. Y el escudo que levantó esta mujer, ¿cuál fue? La fe insistente de no rendirse, de seguir clamando. Dijo: aún de las migajas yo como. No aceptó ese rechazo, sabiendo que Jesucristo estaba ahí. Y la respuesta del Señor fue cuando dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Otro ejemplo tenemos en David. Apagó el dardo de la intimidación. En 1 Samuel 17:45 dice: entonces dijo David al filisteo: ¿tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Cuál fue ese dardo del enemigo que lanzó contra David? La intimidación. ¿Nos hemos sentido intimidados por algo? ¿Alguien nos intimida? ¿Nos intimida hasta pagar los impuestos? No, son dardos del enemigo. ¿Y qué hizo David? ¿Levantó qué? El escudo de la fe, sabiendo que la batalla es ¿qué? Del Señor. El Señor es el que provee. El Señor es el que nos va a sustentar. No importa el problema económico, el Señor es el que nos va a levantar con la diestra de su justicia. Y un quinto ejemplo lo vemos en Mateo 4, 1 al 11,
cuando habla de las tentaciones a Jesús. Y el enemigo, el diablo, le citaba Biblia, ciertos pasajes bíblicos. Pero el Señor también le decía que escrito está. El diablo le dijo: tírate de este pináculo, y tus ángeles te recibirán. Eso está ahí en el Salmo 91. Y el Señor le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y él siempre respondía así. Entonces, ¿cuáles eran esos dardos que lanzaba el enemigo? ¿O cuáles son esos dardos que te puede lanzar? Son tentaciones directas del diablo. Esas son los dardos, tentaciones directas del diablo. Hombres, cuando prendan el celular, tengan mucho cuidado con esas tentaciones directas del diablo, de lo que les sale ahí. Y hay que levantar ese escudo, que es que fe en la palabra de Dios, como autoridad final. La palabra de Dios es ¿qué? Autoridad final. El escudo de una fe total es suficiente contra todos estos tipos de dardos, de ataques, de mentiras, de acusaciones, de miedos, de culpas, de tentaciones. El escudo de la fe, el enemigo lanza todos estos dardos, pero una fe total va a apagar todos esos dardos. En el nombre de Jesús. Cierra por un momento tus ojos y pídele al Espíritu Santo: ¿cuál dardo del enemigo es el que te está lanzando? Dardos de pornografía, de insuficiencia, de ineptitud, dardos de confusión, dardos en que te han dicho que eres bueno para nada, temores, acusaciones, te han acusado falsamente. Hoy es el día de levantar el escudo nuevamente. Hoy levanta el escudo. Si has estado caído por el desánimo, por la duda o aún por el pecado, Dios te llama a tomarlo. Toma otra vez con fe y en alto este escudo. Los dardos no te van a alcanzar. Los dardos no te van a alcanzar. Y dile: en el nombre de Jesús, estos dardos que han querido atormentarme no me van a alcanzar, porque tengo presto el escudo de la fe y lo alzo, lo levanto. Lo tenía caído, pero lo levanto en el nombre de Jesús. ¿Y cómo puedes levantar tu escudo hoy? Alimenta tu fe con la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puedes levantar el escudo hoy? Ora con convicción, sin dudar. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo puedes levantar el escudo hoy? Rodéate de una comunidad de fe. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, en el nombre de Jesús. Dile: tú, Satanás, no tienes ninguna autoridad, ningún derecho legal. Te quito todo derecho legal que te di en el pasado.
porque ahora soy victorioso por la sangre de Cristo. Y la gloria del Señor está conmigo. La fe total en que Él tiene la victoria. Y declara que nunca, nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus familiares, sino que de día y de noche vas a meditar en él para hacer y guardar conforme a todo lo que en él está escrito, porque así vas a hacer prosperar el camino de tus hijos, tu camino, y todo te saldrá bien en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aunque veas que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Aunque veas que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Que vea que estoy rodeado por ti. Mi victoria está en Jesús. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas. Vamos a tomar un momento. Vamos a tomar la cena del Señor, sabiendo que Él allí, en la cruz del Calvario hace 2000 años, nos dio la victoria. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí, en memoria de Él. Hoy vamos a tomar este pan, ese cuerpo que fue molido allí en la cruz del Calvario. Aún en Isaías dice que por su llaga hemos sido curados. Si tienes alguna afección, alguna enfermedad, algún diagnóstico, hoy es fe total. Levanta el escudo. Tengo la fe y la certeza de que Dios me limpia de esta enfermedad, porque su cuerpo fue allí molido para darme sanidad, para darme salud.